Hermanos, estamos en nuestro estudio sobre la confesión belga de fe y estamos estudiando el artículo 29 que nos habla acerca de las marcas de la iglesia verdadera. También nos habla de las marcas de los cristianos. Y también el día de hoy nos va a hablar de las marcas de la iglesia falsa, ¿ok? Que es el último párrafo del artículo 29. Como repaso, ustedes recuerdan, las marcas de la iglesia verdadera son tres: la predicación fiel de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, obviamente. También la administración fiel de los sacramentos. Y la tercera marca es la administración fiel de la disciplina cristiana. ¿Ok? Y luego hablamos acerca de las marcas de los cristianos. Y la fe es como la marca principal, de la cual se derivan también evitar el pecado, buscar la justicia, amar al verdadero Dios y al prójimo, no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, y a luchar, matar al pecado en nuestras vidas. Y la confesión nos recuerda que los cristianos no somos perfectos, luchamos con pecados en nuestras vidas, pero al mismo tiempo nos refugiamos en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo para recibir perdón. Y hoy vamos a ver, hermanos, el último párrafo que tiene que ver con la iglesia falsa, ¿ok? Entonces lo voy a leer y después vamos a pasar a su explicación. Dice así: en cuanto a la falsa iglesia, se atribuye más poder y autoridad a sí misma y a sus ordenanzas que a la palabra de Dios, y no se somete al yugo de Cristo. Tampoco administra los sacramentos como Cristo los instituyó en su palabra, sino que añade y quita de ellos como lo considere correcto. Depende más de los hombres que de Cristo, y persigue a aquellos que viven santamente de acuerdo con la palabra de Dios y la reprenden por sus errores, codicia e idolatría. Estas dos iglesias son fáciles de reconocer y distinguir una de la otra. Ahí está el último párrafo. Entonces, el autor, el pastor Guido de Bresse, que escribió esta confesión, la escribió durante un tiempo de persecución. Los cristianos en Bélgica y en Holanda, los Países Bajos, como se les llama, y gran parte de Europa, estaban bajo una persecución muy dura por parte de la Iglesia Católica Romana. Entonces, el trasfondo que tiene la confesión es de la Iglesia Católica Romana, pero también hay otro trasfondo que se refiere a un grupo que surgió en ese tiempo que se le conocía como anabautistas. ¿Okay? Los anabautistas eran un grupo que rechazaban el bautismo de los niños y habían agregado mandamientos a la fe cristiana que no estaban autorizados por la palabra de Dios, y entonces se habían apartado tanto de la Iglesia Católica Romana como de la Iglesia Reformada. Por eso es que el extracto último empieza diciendo: en cuanto a la falsa iglesia, porque habían iglesias falsas. ¿Pero qué es una iglesia falsa? Bueno, el artículo 29 nos ayuda a identificar a una iglesia falsa, ¿okay? Y dice que en primer lugar la iglesia falsa se atribuye más poder y autoridad
a sí misma y a sus ordenanzas que a la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, noten, cuando dice que se atribuye más poder, quiere decir que la iglesia, esa iglesia instituida, establecida con sus oficiales, ellos dicen, la norma para la vida de la iglesia no es ni primera ni finalmente la palabra de Dios, sino que ellos se ponen por encima de la palabra de Dios. Y eso no es cosa del pasado y de la época del tiempo, de la época del pastor Guido de Grez. Es una cuestión que sucede hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando los hombres, los líderes de iglesia, se ponen por encima de la palabra de Dios y, por ejemplo, dicen, Dios me ha revelado, Dios me ha dicho esto. Incluso aunque esas supuestas revelaciones vayan en contra de la palabra. Entonces, en la iglesia siempre van a existir personas y líderes que tienen hambre y sed de poder y de autoridad. Quieren gobernar sobre todos los demás y entonces se atribuyen a ellos más poder y autoridad y también a sus ordenanzas, porque cuando hay alguien que quiere gobernar, obviamente si lo hace por medio de la palabra de Dios, tendrá que someterse a la palabra de Dios, pero no les gusta eso y entonces inventan sus propios mandamientos, sus propias ordenanzas. Por eso es que dice que la iglesia falsa se atribuye más poder y autoridad a ella misma y a sus ordenanzas que a la palabra de Dios. ¿Okay? Para ellos, lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20, no es verdad. Ellos no dicen, como dice el profeta en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ellos no hablan de esa manera, porque no quieren someterse a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Okay? Ellos tampoco estarán de acuerdo con lo que Cristo dice de sí mismo en Mateo 28, en el versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ellos van a reconocer que Cristo tenga todo el poder y la autoridad en la iglesia, sino que se la atribuyen a sí mismos y entonces desplazan a la palabra. Recuerden que hay grupos, y esta es una marca de la iglesia falsa, que dicen que sí enseñan la palabra, pero junto a la palabra agregan mandamientos, agregan sus propias ordenanzas. Y de hecho, al final de la Biblia, es una advertencia bastante fuerte, si ustedes lo recuerdan. Está en Apocalipsis 22, 18, que dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno que añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno que quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, a la palabra de Dios no se le debe ni agregar ni quitar. Entonces, la marca de una iglesia falsa es que tal vez no lo haga abiertamente, pero sutilmente va a agregar o va a quitar a la palabra de Dios. Vamos a ver las bases bíblicas que da la confesión
Y la primera está en Colosenses 2, ¿verdad? Colosenses 2, 18. Y ahí leemos lo siguiente. Colosenses 2, 18 dice: nadie los prive de su premio, nadie los aleje, nadie les quite su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando dice afectando humildad, la idea es que atribuyen a culto a los ángeles, mostrando cierta humildad, pero que Dios no ha requerido en su palabra. Por eso dice después, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, es decir, no agarrándose, sujetándose a la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está. Y luego la confesión inmediatamente dice que se atribuye a sí misma y a sus ordenanzas más poder y autoridad que a la palabra de Dios, y no se somete al yugo de Cristo. ¿Recuerdan de dónde está tomada esa analogía? Del mundo de la agricultura en el tiempo de nuestro Señor. Hasta la fecha se utiliza en muchos lugares, ¿verdad? Todavía, en que para arar la tierra, pues no se usan tractores y maquinaria moderna, sino se utilizan caballos, bueyes o vacas, que se les pone una madera aquí en el cuello, ¿verdad? Para que no se vayan a uno u otro lado, sino vayan rectos y hagan bien el trabajo. Entonces, el yugo se utiliza como una figura de sometimiento, de dirección. Cuando se dice sométete al yugo de, quiere decir sométete a la autoridad, al gobierno, al señorío de. Pero alguien que le quita o le agrega a la palabra es alguien que no se somete al yugo de Cristo. En realidad no quieren ser gobernados por Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia, porque Él es el que la compró con su sangre preciosa. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro, a ver, vamos a encontrarlo. Primera de Pedro, en el versículo 18, dice: sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién nos rescató? ¿Quién pagó el precio de nuestro rescate? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él es el dueño de la iglesia, Él es el jefe de la iglesia, Él es cabeza de la iglesia. Pero también si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 20, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso para que lo vayan a ver en la ciudad de Mileto. De Éfeso les dice: vengan conmigo aquí a Mileto porque quiero hablar con ustedes. Y noten lo que les dice allá en el versículo 28, Hechos 20, 28. Les dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos o por supervisores, para apacentar o pastorear la iglesia ¿de quién? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, el Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia, que con su sangre preciosa pagó el precio de nuestro rescate. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Creo que es muy claro, ¿verdad? Que debemos huir de una iglesia
que le agrega o le quita a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, no solamente fue característico de la época de las iglesias reformadas en Europa en el siglo XVI, XVII, sino también es característico de nuestro tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuemos. Mari, ¿tenías algo que decir? Sí, ahorita hay iglesias que ya no se basan en la palabra, sino que dan conforme con las personas que están en la iglesia. Exacto. Y le quitan a la palabra. Exacto. Ahorita lo vamos a ver de hecho porque lo menciona ahorita que comentas esto de complacer a la gente, de ir por lo que a la gente le gusta. Ahorita lo va a mencionar. Noten cómo dice después. Tampoco administra los sacramentos como Cristo los instituyó en su palabra, sino que añade y quita de ellos como los considere correcto. Entonces, la primera parte, que en realidad quiere decir que la iglesia falsa no predica fielmente la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la segunda marca de una iglesia falsa es que no administra los sacramentos como Cristo los instituyó en su palabra. Ese es el punto. No vamos a administrar los sacramentos como nos guste, sino como Cristo los instituyó, los estableció en su palabra. Y en el tiempo de Guido de Brest, como en nuestro tiempo también, ¿cuál es la característica distintiva de la misa católica romana en cuanto a los elementos? Cuando participas de la misa en la Iglesia Católica Romana, ¿se te da los dos elementos? ¿El pan y el vino? Ajá. ¿Se te da los dos? No, ¿verdad? Solamente se le da a la feligresía el pan o la hostia. No se les da el vino. Y eso obviamente no es bíblico, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? La noche en que fue entregado, Él distribuyó el pan y distribuyó el vino. Muy bien, entonces quiere decir que no los administra los sacramentos como Cristo los instituyó en su palabra, sino que añade y quita de ellos como lo considere correcto. Han añadido otros sacramentos, como el sacramento del matrimonio, de la extrema unción, de las órdenes, de ¿qué más? La confirmación, es un sacramento, y otros más, ¿verdad? Pero hermanos, el día de hoy no solamente se administra incorrectamente los sacramentos en la Iglesia Católica Romana, sino también en muchas iglesias que se llaman cristianas. Es más, en muchísimas iglesias ya ni se administra el bautismo, ni se administra la Santa Cena, hermano. ¿Qué tal las iglesias que bautizan solamente adultos? Exacto. Entonces, ¿Usted considera que eso es mala administración del sacramento? es una muy buena pregunta, hermana. Yo pienso que, pues, como los niños en el Antiguo Testamento que eran marcados con la señal del pacto, deben ser marcados con la señal del pacto también el día de hoy. Entonces, en ese punto de vista, creemos que ellos se pierden de un beneficio muy especial al no aplicar la señal del pacto a sus hijos. Es un buen punto, ¿verdad? Entonces, Ahí ya se me hace, digo, que sí, que no. Porque... o sea, por eso digo que se pierden de una bendición especial. Pero lo respetamos, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, al menos están administrando el bautismo, a diferencia de otras iglesias que ya ni lo administran, ¿verdad? Dicen que no es correcto. O también, por ejemplo, cuando se les da el valor de salvación. Exacto, cuando se bautiza porque se piensa que el bautismo te limpia del pecado original y además te salva. Entonces es una forma incorrecta de administrar el bautismo. O cuando, por ejemplo, se bautiza a cualquier persona que ni entiende el Evangelio, ¿verdad? Llegan a la iglesia y simplemente se les bautiza inmediatamente. O la Santa Cena se le da a
cualquier persona, aunque no sea cristiano. Entonces se distribuye la Santa Cena de esa manera. Pues eso no es administrar los sacramentos de una manera correcta, de una manera bíblica. ¿Ok? Y obviamente que si no administran fielmente la palabra de Dios, si no administran fielmente los sacramentos, ¿aplicarán disciplina en la iglesia? Pues no, porque noten qué es lo que dice a continuación la confesión de fe. Depende más de ¿quién? De los hombres que de Cristo. Es decir, lo que ellos hacen es complacer a los hombres, a la gente que va a las iglesias. Y Pablo en Gálatas 1 dice que si él agradara a los hombres ya no sería siervo de Cristo. Entonces, esa es la idea de que depende más de los hombres que de Cristo. Es decir, los líderes de la iglesia van a hacer lo que le gusta a la gente, van a predicar lo que la gente quiere oír, pero no van a tocar esos temas duros, ¿verdad?, que condenan el pecado, que les dicen, ese estilo de vida está condenado por Dios, no lo debes hacer, tienes que arrepentirte. No lo haces porque si no, entonces se quedan sin gente. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que la confesión con mucha sabiduría dice, y persigue a aquellos que viven santamente de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, solapan el pecado, permiten que haya inmundicia en la iglesia y además van a perseguir a los que quieren vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Te van a decir cosas como, eres un extremista, eres un exagerado, te van a decir cosas como, tú no amas de verdad, te van a decir cosas como, tú solamente quieres dividir la iglesia, etc. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de que por vivir santamente y por ser santo, pues lo crucificaron. Y vemos después que eso fue lo que le pasó también a los apóstoles y a la iglesia temprana, ¿verdad?, que surgió en Jerusalén, al grado de que fueron expulsados, perseguidos y tuvieron que irse a otros lugares. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia. Cuando queremos vivir de acuerdo con la palabra de Dios, si estamos en una iglesia falsa, entonces nos criticarán, nos perseguirán, nos expulsarán de la iglesia. Entonces, una iglesia falsa es la que no predica fielmente la palabra, la que no administra correctamente los sacramentos y la que no ejerce disciplina cristiana con fidelidad a la palabra de Dios. Va a perseguir a los que quieren vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y dice, y persigue a aquellos que viven solamente de acuerdo con la palabra de Dios y la reprenden por sus errores, codicia e idolatría. Así es, en el tiempo del pastor Guido de Brez, ¿verdad?, la Iglesia Católica Romana se había corrompido tanto que habían metido doctrinas que no están en la Biblia. Por ejemplo, que el Papa es el jefe de la Iglesia. Por ejemplo, que el Papa es infalible, nunca se equivoca cuando habla desde su silla, ¿verdad?, desde su cátedra. Por ejemplo, que María no tuvo pecado. Por ejemplo, que María no murió y fue llevada viva al cielo. Y así ustedes pueden, ¿verdad?, recordar tal vez en su pasado cuántas cosas practicaban en la Iglesia Católica Romana que no están escritas en la palabra de Dios. La codicia, bueno, la codicia, la Iglesia Católica Romana había acumulado muchísimo dinero y poder en ese tiempo y hasta la fecha en muchas partes del mundo. Y la idolatría, obviamente, adorando imágenes e ídolos que no son Dios. Pero hermanos, si se dan cuenta, estas tres cosas, errores, codicia e idolatría, están vivitas y coleando hoy en la Iglesia Católica Romana, pero también
en muchas iglesias que se llaman iglesias cristianas. Están vivitas y coleando, llenas de errores doctrinales, infieles a la palabra de Dios. La codicia, hay gente que se autonombra pastor y quieren ser pastores para ganar ¿qué? Dinero. Y la idolatría, obviamente la gente los sigue a ellos, los elogia, ¿verdad? Y ellos quieren eso, quieren la honra, la adoración para ellos. Como también, recuerden que la idolatría no solamente es adorar imágenes de madera, de piedra, de lo que sea, sino también hay imágenes mentales, hay ideas, ¿verdad? Hay convicciones que no son bíblicas, pero que te aferras a ellas. Eso también es idolatría. Entonces, oremos al Señor, ¿verdad? Porque aunque no estemos en una iglesia falsa, no estamos exentos de errores, de codicia y de idolatría. Que el Señor nos ayude para ver cuando esos pecados se quieren infiltrar en nuestra iglesia y combatirlos a la luz de la palabra de Dios. Bueno, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era un claro ejemplo de eso, cómo el pueblo de Israel se pervirtió siguiendo errores, la codicia y la idolatría también. Dice al final la confesión: estas dos iglesias son fáciles de reconocer y distinguir una de la otra. ¿Ok? Ahí está, hermanos, preguntas, comentarios. Hermana. Hermanos, ¿será que es algo que la iglesia visible, se podría decir, va a luchar hasta que venga? Sí, correcto. No es como vamos, no es que nosotros estemos exentos, ¿verdad? Correcto, O hermano. sea, podemos estar, para nosotros sería hay que estar en una iglesia toda nuestra vida que sea fiel a la palabra de Dios. Exacto, eso que dices. Pero vienen otros líderes y no sabemos. Exactamente. Mira, aquí en Estados Unidos, como en muchos países de Latinoamérica, la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, que tenemos la misma doctrina, las primeras generaciones se han desviado completamente. Y hay denominaciones reformadas y presbiterianas enteras que ahora aprueban y promueven el homosexualismo, el lesbianismo, las ideas de género, cosas que van directamente en contra de la palabra de Dios. Entonces sí, uno debe amar a la iglesia verdadera que tenga esas tres marcas. No vas a permanecer en tu iglesia porque naciste allí, porque ahí está tu familia, porque ahí están tus amigos. No te que esas cosas no son malas en sí mismas, pero uno no se hace miembro de una iglesia por esas razones. Y como miembro de la iglesia siempre estamos pendientes de que se esté predicando fielmente la palabra, se administre correctamente los sacramentos y haya disciplina en la iglesia. Entonces sí, cualquier iglesia es susceptible de caer en errores al grado de que se convierta en una sinagoga de Satanás, como dice la palabra de Dios. ¿Okay? Que el Señor nos ayude realmente para ver nuestros errores y corregirlos a la luz de la palabra de Dios. ¿Okay? Muy bien, comentarios finales, hermanos, para concluir. ¿Quieres hacerte miembro de la iglesia? Entonces tienes que mirar las marcas de la iglesia verdadera. Tienes que ver que los hermanos que conforman la iglesia, aunque no son perfectos, pero que hay un esfuerzo de parte de ellos en vivir santamente. Y tienes que estar atento siempre de que, pues, la iglesia a la que asistes o quieres unirte esté caminando en la verdad, en el evangelio verdadero. Vivimos en una época muy difícil en el sentido de que se quiere aceptar a todos y de todo, ¿verdad? Se usa mucho el término inclusivo. Nosotros somos inclusivos porque incluimos a todos. Bueno, nosotros también somos inclusivos, pero a la luz de los mismos límites que impone la palabra de Dios. A veces en la casa, ¿verdad? Los niños me preguntan: bueno, papá,
¿Qué haría si entra cierta persona a la iglesia? Ustedes pónganle el nombre ahí, ¿verdad? Ya sea un borracho, ya sea un drogadicto, ya sea un homosexual, ya sea cualquiera. Y yo siempre les he dicho, bueno, lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Es todo lo que tenemos que hacer. En ese momento que entre alguien así, ¿verdad? Con esas características, voy a cambiar mi forma de enseñanza. No. Uno sigue predicando la palabra. Tienes que amar a tu prójimo. Y en su momento, cuando enseñes la palabra, llegará la ocasión para que abordes algún pecado que ellos están practicando. Pero eso es parte de nuestro trabajo. No tenemos que cambiar nada. Tenemos que seguir predicando fielmente la palabra de Dios. Es todo. ¿Ok? Muy bien, comentarios finales, hermanos. La emoción es algo difícil. La emoción, correcto. Porque muchos cristianos que vienen de otros trasfondos, la experiencia es algo muy importante. Sí. Cómo se sienten. Es Así como es. los carismáticos. Les puedes explicar todo muy bien, lo pueden hasta entender, pero van a decir al fin del día, pero yo sentí a Dios. Exacto. ¿Cómo sentir a Dios? Así es. Entonces, Así es. Y nosotros también, ¿verdad? Le damos su lugar a las emociones, a las experiencias, pero están siempre reguladas y guiadas por la palabra de Dios. Nos gozamos en que tenemos hermanos en Cristo, una familia en Cristo, que tenemos un Dios que nos ha rescatado de nuestros pecados. O sea, esto nos apasiona, ¿verdad? Por eso es que enseñamos constantemente, por eso es que predicamos la palabra, pero no permitimos que nuestras emociones y experiencias estén por encima de ¿qué? De la palabra de Dios. Y eso es muy común el día de hoy, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hermanos, con eso concluimos el artículo 29 y la siguiente clase vamos a empezar el artículo 30 que tiene que ver con el gobierno de la iglesia y sus oficios, que ya hemos estudiado en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Con la Constitución. Entonces vamos a ir repasando todo esto. Bueno, hermanos, concluyamos con una palabra de oración, ¿ok? Ustedes pueden seguir en casa repasando la confesión belga también. Oremos. Padre, gracias porque hemos podido concluir el artículo 29 de la confesión belga. Ayúdanos, Señor, a amar a tu iglesia y amar a tu palabra, para que de esa manera, Señor, estemos siempre en una iglesia que te ame, que te honre y te glorifique. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos concluido. Que el Señor